sabemos y lo hemos escuchado y lo creemos, que cada persona, cada ser humano es singular, es único, es irrepetible. Y eso es verdad, aplica también, por supuesto. Entonces, para nuestro invitado de hoy, Felipe Rodallegas, él se presenta a sí mismo como el Nayero Solitario, y ustedes ya lo van a conocer. Pero yo diría que además de ser Felipe Rodallegas singular, su particularidad consiste en que además su trayecto de vida es fascinante. Se trata de un hábil portador de la palabra, cultivador de la palabra como tal, y una memoria prodigiosa le permite declamar sus coplas y sus composiciones que ha acumulado desde su propia niñez hasta su edad adulta, en la que se acerca a cerca de los 80 años, pero tiene una habilidad y una picaresca impresionante, y eso nos ha motivado a hacernos acompañar de Felipe Rodallegas una vez más en nuestro programa De Vuelta con la Historia, para recoger de él todo ese aporte que queremos entregarle a ustedes, nuestros televidentes de nuestro programa De Vuelta con la Historia. Es un gusto tener en nuestro programa entonces a Felipe Rodallegas. Bienvenido. Gracias. Para mí es un gran placer estar aquí con ustedes haciendo este programa. No tengo palabra para agradecer y decir lo que siento estando aquí frente a estas cámaras ante una persona como Gersaín, que es un versado en la materia de manejar estos aparatos. Bueno, yo soy un gran admirador y soy versado, Felipe, en admirarlo a usted. Le he hecho un seguimiento durante varios años que he podido conocerlo, y soy un admirador de sus múltiples facetas, y por eso hemos querido presentarlo a usted, a nuestros televidentes, y traerlo a la serie De Vuelta con la Historia, que es un espacio en el que conversamos y convertimos a la palabra en un género, en una posibilidad narrativa. Y usted es un hábil narrador, escritor, poeta, pero además su historia personal es muy interesante. Tiene una gran fascinación por los números y habilidades matemáticas, y a diferencia de los narradores tradicionales, Felipe Rodallegas es un estudioso del tema. No se ha quedado solamente en la formación autodidacta, sino que busca con una ansiedad juvenil la formación, la capacitación, acude a cuanta capacitación le ofrecen y sigue entonces aprendiendo. Eso es fascinante, y Felipe, usted tiene, sabemos, una presentación personal que creo que quisiera usted hacer en este momento. Muchas gracias. Sí, voy a presentarme como yo suelo hacer en los eventos donde me toca exponer mi trabajo poético. Dice así: soy Felipe Rodallegas, el Nayero Solitario. Trabajo con mucha entrega, soy social y solidario. Yo nací en el río Naya, la vereda Chavirrú, donde hay una hermosa playa con una gran longitud. Aunque mi ciudadanía es de un país fecundo, aunque parezca ironía, pertenezco a todo el mundo. Yo soy escritor de verso, y en esto quiero ser claro: viajan por el universo, aunque les parezca raro. También escribo canciones con mensajes muy profundos, y a veces mis emociones me conectan con el mundo. No sé si será delito o de pronto una osadía, pero en todo papelito escribo Colombia mía. Si lo ven por ahí escrito, eso es de mi autoría. Claro que a mí me llaman Felipe, pero eso es de vez en cuando, porque unas me dicen Pipe cuando estamos trabajando. Gracias. Bueno, entonces les invitamos a ustedes, nuestros generosos televidentes, a acompañarnos en esta aventura de la conversación con Felipe Rodallegas. Felipe Rodallegas, el Nayero Solitario, como se denomina a sí mismo, es una persona alegre y jocosa, y refleja esta característica en su extenso repertorio y su estilo narrativo. Es un narrador nato y un maestro de la conversación. Manifiesta el interés por la narración y la composición desde su época de escuela, con la realización de acrósticos, y ya en su juventud escuchó y aprendió de memoria versos de Margarita Hurtado. Reconoce que aunque no entendía muchas de las cosas que memorizaba, disfrutaba de la musicalidad que tiene la poesía
comenzando incluso por los versos del himno nacional. ¿Les está gustando la cosa? Vamos con la tabla de la vecina que me la pidió. Ah, usted estaba esperando la tabla de la vecina. En una demostración de su versátil creatividad para jugar con la palabra, creó la trigonometría, composición pícara en la que conjuga el doble sentido, que se hace característico en su estilo, al que llama jocoso, y que está cargado del erotismo y el picante propio del lenguaje de las comunidades afrodescendientes en los ríos y en el Pacífico colombiano. Como es propio de los hombres de su época, no tiene familiaridad con los computadores, y en cambio sí una memoria prodigiosa. Pero su amor por la palabra lo ha llevado a doblegarse ante el poder irrefutable de Facebook, y aquí lo vemos, por primera vez frente a una pantalla buscando sus composiciones en un perfil que ha sido creado para promover la producción literaria de personas que como él participan en un proceso de formación. Pescador retirado, carpintero, enamorador, admirador de las matemáticas y ante todo narrador. Atesora en un cuaderno escrito a mano los cientos de composiciones en prosa y en verso que cada cierto tiempo revisa y reescribe buscando la perfección, siendo la escritura de copla la forma que más disfruta. Felipe, usted es un narrador ancestral, como se podrían calificar a los portadores de la palabra, y tiene una memoria prodigiosa, pero permanentemente está actualizándose y no ha dejado de conectarse con las preocupaciones pues como del día a día. Así que usted mezcla como las dos formas de componer y de sentir. ¿Cómo me explicaría usted la forma de definirse como narrador? Bueno, como narrador me he inclinado más por la copla, porque se presta para hacer como ese doble sentido, un doble sentido bastante sutil que a veces pasa desapercibido. Y como a mí me gusta el buen humor, entonces yo creo que con la copla es la que más se adapta a mi género y a mi forma de yo presentar mis trabajos. Yo les puedo dar un ejemplo con la clase de trigonometría, por ejemplo. Yo les cuento la historia que yo no estudié, yo no hice bachillerato, yo estudié tercer año de primaria, pero conocí oí la frase trigonometría y la sola frase me llamó mucho la atención. Entonces era una muchacha que estaba haciendo ya bachillerato y estaba en 10º. Entonces yo la oía que esa trigo sí, no, eso es muy duro, y por aquí, por acá. Y entonces ya le dije, bueno, ¿y de qué se trata? Entonces ya ella me mostró el cuaderno y entonces encuentro allí una cantidad de términos, que seno, coseno, que tangente, cotangente, secante, cosecante, y así sucesivamente. Entonces a mí esos términos me llamaron mucho la atención, y de allí fue que surgió la trigonometría. Entonces muchos dirán, no, pues que Felipe es un gran matemático. Simplemente se aprendió los términos y después fue a los libros y fue que se dio cuenta cada término a qué se refería. Entonces, para muestra un botón, dice así: a mi casa llegó un día la hija de Nacianceno y escuché que me decía, vengo para que estudiemos. Pero lo que ella quería era trigonometría. Con jactancia me decía, vengo para que estudiemos algo de trigonometría, quiero enseñarle el coseno. No obstante le preguntaba, ¿y qué hacemos con el seno? Pues ella me contestaba, otro día lo miraremos. Su propuesta analizaba, me pareció muy decente. Dijo, también me enseñaba a manejar la tangente. Ella me dijo de frente, algo muy desconcertante: veamos la cotangente para seguir adelante. Me habló de una tal secante, como no sabía qué era, le dije, voy a comprarte media docena siquiera. Me dijo, las condiciones para mí son importantes,
Miremos las 6 funciones, incluso la cosecante. Me habló de unos tales catetos y una tal hipotenusa. Yo le pregunté qué es eso, no digas cosas confusas. Le dije con mucho empeño, para mí todo es muy bueno, pero quiero que avancemos. ¿Por qué no miramos el seno? Me respondió don Felipe, nosotros cuando estudiamos lo hacemos sin tanto agite y es mucho lo que gozamos. Continuamos estudiando la tal trigonometría, a mí me estaba gustando por todo lo que aprendía. Dijo señor Rodallega, le informo para que sepa que existe una letra griega que se denomina tecta. Y dije, entonces veamos el pi, porque de eso nada entiendo. Ella me dijo que sí, pero ya está anocheciendo. Entonces la despedí. Ella dijo, qué talento. Usted es tan inteligente, maneja bien la tangente. Sin ninguna hipocresía, todo eso me gustaba. Por eso cuando quería, yo iba y la buscaba. Yo iba todos los días a ver trigonometría. Y aunque usted no me crea, a veces hasta comía. Muy bien, Felipe. Muchísimas gracias. Y de eso se trata, es lo que quiero compartir con nuestros televidentes, esa prodigiosa memoria suya, porque no solamente basta, Felipe, con hacer la composición, sino que usted la declama con maestría y con la seguridad que pues, le ha dado su experiencia. De esa trayectoria, de esa habilidad suya, Felipe, queremos hablar y me permito precisar para nuestros televidentes. Habitualmente en nuestro programa De Vuelta con la Historia nos fijamos en trayectos, en vivencias y en fragmentos de la historia de Buenaventura. Y la verdad es que Felipe mismo es un portador de toda una historia de la ciudad y entonces hoy nos centramos en la personalidad y en la historia de vida de Felipe Rodallegas. Usted me decía, Felipe, que no es un gran matemático y está bien, admitamos que no es un gran matemático como lo entendemos el término, pero sí es un hábil aficionado de las matemáticas y eso nos lo demuestra el hecho de que Felipe, siendo muy joven, pudo hacer un curso a distancia que tiene que ver con la electrónica o la electricidad. ¿Cómo se llama eso, Felipe? Yo estudié en la National School, no lo sé pronunciar bien porque como eso es en inglés, por correspondencia. Y allí fue donde miré bien parte de la matemática ya avanzada. Inclusive hubo algo que me llamó mucho la atención, que fue el teorema de Pitágoras, porque dice la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Estamos hablando, permíteme Felipe, que es lo interesante, una persona que había cursado hasta tercero de primaria, se interesa de manera muy repentina, y él lo explica por su cercanía con la sonoridad, con la palabra, con la belleza de la palabra. Le parecen fascinantes esos términos, casi el embrujo de la belleza en la palabra, y entonces usted termina seducido buscando qué es eso y llega a las matemáticas. Así lo entiendo, Felipe. Como me gusta tanto la matemática y no sabía sino únicamente las 4 operaciones, suma, resta, multiplicación y división, y eso que pues dividir por una cifra, y yo quería avanzar más allá, me fui a los libros y allí encontré hasta más allá de la trigonometría. ¿Y cómo fue esa experiencia de cursar con una entidad desde el exterior acá en Buenaventura, en su juventud, en plena juventud, con las dificultades, sin el internet, sin estas ventajas que tenemos hoy, estudiar a distancia y acercarse a esa ciencia que no deja de ser siempre difícil en cualquier época? Allí en ese curso aprendí que el maestro en un salón de clase es una ayuda, es una guía, pero que el aprendizaje depende del estudiante. Porque como usted dice, de Los Ángeles, California a Buenaventura hay un trecho muy largo. Y hubiese sido ahora, de pronto no había podido estudiar, porque la sola enviada del material, eso ahora, mejor dicho, cuesta esta vida y la otra. Y ese curso me salió barato, creo que por 1000 y pico, 3 años.
Ahora, inclusive con tan alto como está el dólar, eso ahora valdría millones. ¿Y cómo era el envío, Felipe? ¿Era más económico, según usted, el envío en esa época con la empresa que teníamos en Buenaventura para hacer su correspondencia con ellos? Eso me lo mandaban todo el material por correo nacionales. Eso era baratísimo. Y yo estudiaba los módulos, las lecciones que me mandaban, y posteriormente me mandaban los exámenes para que los respondiera. Y luego yo los enviaba y allá me mandaban las calificaciones. Allá había algo que me enseñaban cómo viajaban las ondas hertzianas, ¿no? Inclusive que ahora que estoy en el curso de Relata, esa misma teoría nos la aplican en la forma de escribir. Es como uno lanzar un guijarro a un lago y que salen unas ondas y se van expandiendo hasta llegar a la orilla. Mire la coincidencia entre lo uno y lo otro. Y eso mismo nos decían, si hay en el lago un botecito, esas ondas lo van a... Y así mismo son las ondas hertzianas que viajan por el espacio, salen de un transmisor y llegan a un receptor y cumplen la misma función, el mismo trabajo. Nos hablaban, por ejemplo, de la circunferencia, que yo en la escuela nunca había oído hablar de que una circunferencia tenía 360 grados, ¿no? Que no importaba el tamaño, sino que podía ser el tamaño de la cabeza de un alfiler o del tamaño del globo terráqueo. Eso es como para no entenderlo, pero sin embargo yo eso lo entendía. Y eso era para usted fascinante. Fascinante, fascinante. Felipe, y esa misma fascinación que ha tenido usted como por la forma que está asociada al mundo de las matemáticas y al mundo de la naturaleza, la encontramos también en usted, esa fascinación por la palabra, por la belleza de la palabra, por la musicalidad que hay, y de ahí entonces su gusto por la copla, por la décima y por la métrica, y su deseo de estudiarla y de cultivarla. Claro que sí, que es que en la época que yo hice el curso de electrónica, radio, televisión y electrónica, yo ya escribía, yo ya hacía, inclusive yo comencé con los acrósticos. Yo tengo un acróstico que voy a aprovechar para decirlo. Si ustedes gustan, me van siguiendo letra por letra. Yo le hice un acróstico a Buenaventura. Buenaventura tiene 12 letras, ¿no? Entonces comenzamos por la B hasta terminar con la A, que es Tura. Te dice, baluarte de una nación, una población famosa, en una extensa región, no hay otra más hermosa. Amable sus habitantes, virgen de mucho candor, es igual a un diamante, nítida por su esplendor. Tiene una cultura inmensa, una riqueza infinita, regional y muy extensa, apasionada y bonita. Felipe, remontémonos a esa época. Usted dice, cuando estudiaba radioelectrónica, es que se llama el curso que hizo a distancia, ya escribía. ¿Qué edad tenía usted en el momento en que comenzó a hacer radioelectrónica y de qué época son sus primeros escritos? Bueno, yo comencé a escribir a los 9 años y cuando hice la radioelectrónica tenía 30. Ya era más adulto entonces. Claro, ya tenía mis hijos inclusive. ¿Y en qué momento comenzó usted, Felipe, a mostrar lo que escribe? Comencé a mostrar ya pues en público los escritos, así ya declamando en pueblos. Me presenté, me acuerdo, en Guacarí y allí me estrené con la vecina Soraya y a la gente le gustó, pero aunque algunas mujeres me decían, me decían pues, o sea, me reclamaban, entonces yo les decía, no, pues es que por ejemplo en la costa atlántica no se puede decir papaya,
¿no? Entonces yo les decía, pero es que allá en la costa, es en la costa atlántica, pero ustedes acá en el valle, ustedes saben que papaya es una fruta. Entonces por eso yo digo que lo que yo llamo papaya, que algunos lo llaman lechosa, pues que no me le metan cizaña, porque es la misma cosa, ¿no? Entonces ella me decía, que te le comiste la papaya a la vecina Soraya. Y entonces yo le decía, no, pero la papaya que ella cargaba. Bueno, Felipe, ahora para que nuestros televidentes sepan de qué se trata la vecina Soraya, la va usted a declamar. Pero antes, cuénteme este detalle. Usted dice, se presentó en un municipio fuera de Buenaventura, pero ¿cómo fue esa experiencia de comenzar a contarse, a narrarle a los familiares más cercanos o a los amigos? ¿En qué momento se da usted cuenta que en definitiva ese gusto se puede convertir en algo más habitual? Bueno, yo a los familiares cercanos, a los amigos, yo casi no le he mostrado lo mío, porque veo que ellos no le tienen aprecio. Entonces yo más bien me he presentado ante los particulares. Es decir, que con usted se cumple esa premisa bíblica de que nadie es profeta en su tierra. Eso es cierto, eso es la pura realidad. Bueno, precisemos eso. A Felipe le aplica en su seno familiar y en sus más cercanos, en su círculo más cercano. Pero Felipe es de Buenaventura y a estas alturas está saliendo a flote su trabajo, su trayectoria. Hay páginas que vienen trabajando, una página aquí en Buenaventura de la cual vamos a hablar, que tiene colgadas algunas de las composiciones de Felipe y que por supuesto está promoviendo esta capacidad narrativa de nuestro invitado. ¿Tienes ahí preparada la vecina Soraya para que nuestros televidentes que están viendo este programa sepan de qué se trata y no se queden así como con la incógnita? Con la incógnita de la papaya, ¿no? A ver. Lo que pasa es que la vecina Soraya es una historia que tiene mucha trayectoria, porque yo tendría que comenzar diciendo que yo fui pescador, ¿no? Desde muy pequeño, porque me crié en el mar, ¿no? Entonces hay cosas que de pronto la gente no le entiende. Cuando yo le digo que ella me dijo que cargaba C, ¿no? Entonces la gente dice, pero si andaban pescando, la pesca no se hace en los ríos, en el agua, entonces ¿cómo iba a cargar C? ¿No? Pero entonces muchos lo que no saben es que yo no soy de río ribereño, sino de parte de la marea. Y inclusive un señor me dijo, pero es que no se atarraya una sola persona en una canoa, no atarraya porque necesita un piloto, ¿no? Entonces yo tendría que entrar a explicarle que nosotros en el mar no necesitamos piloto para atarrayar, sino que montamos un piloto de un pedazo de canalete, le ponemos un nete allí y lo engarzamos a un lado de la canoa y ese nos sirve de piloto y nosotros vamos en la proa bogando, pasitico, mientras cuando ya vemos que hay una parte donde puede haber peces en el fondo, entonces ahí cogemos la atarraya, metemos un plomo a la boca y cogemos ahí. ¿No? Entonces el que no sabe eso dice, no, pues que este señor está mintiendo, porque es que cómo le va a pedir agua si andan pescando en el agua. Entonces ellos no saben, hay gente que no sabe para el interior que el agua de la marea es salada. Entonces yo no puedo entrar a explicar todo eso. No. Bueno, entonces la vecina Soraya dice así: un día andaba pescando solito con mi atarraya, de pronto me fui encontrando con la vecina Soraya. Ella dijo, tengo sed, por favor un poco de agua. Con pena le contesté, le dije que no cargaba, pero le hice una propuesta y ella me cogió la caña. Si quiere sentirse fresca, comámonos la papaya. Cuando yo hablo de papaya, que para algunos es lechosa, no me le metan cizaña, porque esa es la misma cosa. Tomamos agua de chupalla, pero estaba saladita. Entonces dijo Soraya, cojamos unas pipitas. Para unos será poco, para otros muy extraño, que estando en la palma de coco la haya pasado al papayo. Encontramos una vaca que era de don José, y yo le amarré las patas y enseguida la ordeñé. Si por agua fue que vino, hasta con leche se fue.
pero todo esto lo hicimos fue por culpa de la sed. Cuando regresó a la casa, el marido estaba enojado. Dijo: Soraya, ¿qué pasa? ¿Vos por qué te has demorado? Ella tuvo que narrarle parte de lo que había pasado, pero no pudo contarle que yo la había acompañado, pues qué tal si se lo cuenta, hasta la hubiese matado. Esta historia sucedió allá por el río Naya, la narra quien la vivió sin ninguna cizaña. Sentaditos en la playa, encima de la atarraya, nos comimos la papaya con la vecina Soraya. Muchas gracias, Felipe. Y esa es una de las tantas composiciones del repertorio muy amplio que tiene Felipe Rodallegas. Probablemente usted mismo no sepa cuántas composiciones tiene, y quiero contarle a nuestros televidentes, que tiene Felipe Rodallegas una publicación o un libro preparado para la publicación. Ha demorado muchos años y cada vez le agrega nuevas composiciones, y esa va a ser una decisión que debe tomar Felipe, en qué momento decide redondear ese compendio de composiciones para que nosotros las podamos conocer. Una de ellas se llama El pescador perdido, y ahí también relata gran parte de sus peripecias como pescador. Pero son muchas, Felipe. ¿Cuándo comenzó a hacer ese compendio de escritos? Usted dijo algo que es muy cierto. Yo mismo ni sé cuántos escritos tengo. Yo le calculo, como escribo en verso y también en prosa, yo le calculo por ahí en composiciones en verso pasan de 500. Y en prosa por ahí unas 300 y pico, pero como las prosas son más largas, al hacer un libro, el de prosa saldría más voluminoso. Pero ahora últimamente me vino a la memoria una inspiración, que voy a ver si de pronto me acuerdo de toda ella, porque está recién, ¿no? Donde me equivoque, pues hasta allí llegamos. Entonces dice así: escribir no tiene ciencia, pero sí es cosa bonita, porque hay que tener paciencia para hacer obra exquisita. Pero hay algo que no entiendo. De pronto cometo errores. ¿Por qué seguir escribiendo si ya no quedan lectores? Los lectores se acabaron por la tal tecnología. Ya todos se dedicaron a chatear todito el día. Cuando se suben a un coche, incluyendo el que maneja, sea de día o sea de noche, los dedos se despellejan. Cuando llegan a la casa, prenden el computador. Y es lo único que pasa, no hay tiempo para el amor. Ya con esto se despide el nayero solitario. Lo único que les pide, lean aunque sean los diarios. Podré dejar de escribir siendo mi única adición, sin ella no puedo vivir, me enfermo del corazón. Si te quieres divertir, dos adiciones muy buenas, que son leer y escribir, otras no valen la pena. Haga uso de su albedrío y actúe de buena fe, pues el problema no es mío, todo depende de usted. Y esa composición que acabamos de escuchar refleja un poco lo que ya les había anunciado, esa seducción que siente Felipe Rodallegas, esa fascinación por la palabra y por el cultivo de la misma. Y entonces eso lo ha llevado a ser, como dice él, nos cuenta, el alumno más antiguo de un grupo de estudio realizado en la ciudad de Buenaventura que se llama Relata, y que ha sido apoyado por la Biblioteca del Banco de la República, por la Universidad del Valle y por otras instituciones que circunstancialmente han acompañado este proceso. Y entonces ha permitido que Felipe Rodallegas, hasta este año en que estamos, en el pleno 2016, esté esperando ansioso que comiencen las clases, porque él vuelve a su círculo de estudios Relata. Háblenos un poco de eso, Felipe. Bueno, esa es una historia larga. Ese programa nació en el 2006 con el nombre de Renata y llegó aquí a Buenaventura en el año 2007. Me acuerdo como si fuera hoy, un 14 de febrero de ese año. Iniciamos el taller con el profesor Alfredo Banín en
en el edificio que en ese tiempo era Confamara, ahora Confenalco Valle de la Gente. De allí nos fuimos a la biblioteca del banco, que era la directora, la doctora Yoli, el apellido no lo sé. Como la biblioteca del banco comenzó a irse cuarteando las paredes, nos vinimos aquí a la Universidad del Pacífico, aquí estuvimos. Inclusive muchos estudiantes de aquí de sociología entraron al taller. De aquí salió Edward Mosquera, graduado en sociología, y él escribió 2 antologías que se las publicaron, bueno, el tercero y el cuarto, que salió de Renata, uno se llamaba El Único, y el otro la desgracia de un concejal, no sé qué. Bueno, 2 historias, y esa se la escribieron, están escritas en 2 antologías, y fue de un estudiante egresado de aquí en el programa de sociología, que estuvo en ese programa, muy buen escritor, y pues ahora por motivos de su ocupación, de estar trabajando, pues no ha podido seguir en el programa. El programa ahora en febrero cumple 10 años, y el que les habla, el suscrito, como entró en el segundo año, cumple 9 años de estar en ese programa consecutivamente. Y pienso seguir, si el programa no se acaba, hasta el día que me quede sin vista o que me vaya para la tumba, porque yo estoy convencido que uno nunca acaba de aprender. Y parte de ese material ha estado entonces ya durante algunos meses y está disponible en una página que ha sido creada o en un perfil que ha sido creado en Facebook y que tiene 2 nombres. Hay una pequeña confusión allí. Explícanos un poco eso, pero el nombre vigente de ese sitio en el que se pueden encontrar parte de sus composiciones, Felipe. Pues mis composiciones están, no todas, unas están en mi correo personal y están en Voces en el Estero y Voces del Estero, y están en el Derecho Nacional de Autor, pero no son todas, una Claro, lo que pasa es que usted las tiene registradas, pero eso no significa que nosotros, nuestros televidentes, el público general, pueda acceder a ellas. Para que eso suceda, debe ser una decisión suya, Felipe, que las publique o que las vaya colgando en esos sitios. ¿Es así? No, las páginas que están allá, cualquiera puede entrar. Por ejemplo, en Voces del Estero, como entró usted ese día, eso no tiene clave ni nada. O sea, Voces del Estero o Voces en el Estero. Sí. Y ya pues el correo, pues sí, hay que saber la clave para poder entrar. Y en la de allá de la Derecho de Autor, pues allá pueda que encuentren los títulos. Pero ya para ingresar al texto, ya pues es otro proceso. Precisamos, lo que pasa es que no están todas sus composiciones, solo una muy corta muestra están en este perfil de Facebook de Voces en el Estero. ¿Es así, maestro Felipe? Había empezado con Voces desde el Estero. No, Voces del Estero. Sí, comenzó con ese nombre, luego se dio una pequeña transición. Voces en el Estero todavía existe. Y Voces del Estero, que es la nueva, entonces uno a veces se confunde y entonces y marca más, te encuentra en la una y no, bueno. Pero en ambas, sí, allí me encuentra en ambos perfiles con encontramos foto, algunos perfiles, algunos datos y algunos trabajos de Felipe Rodallegas. Ahora bien, Felipe, su trabajo frente a lo que viene haciendo, ¿qué está pensando entonces con todas esas composiciones? ¿Cuándo se va a animar a publicar? Porque ha tenido usted la oportunidad de hacerlo, pero ha tenido también razones para esperar. Yo lo que estoy buscando es dejarlas, ojalá fueran todas, registradas en derecho de autor. Como los descendientes míos tienen derecho hasta 80 años después de muerto, entonces si de pronto a alguno de ellos les interesa y de aquí a allá pueda que sea rentable, publicarlas, porque por ahora no creo,
por ahora eso es perder plata. De pronto que alguien se interesa porque ahí hay letra para canciones también. Por ejemplo, esa Acróstico a Buenaventura tiene un coro que dice: no hay otra más bonita, no hay otra más hermosa. Ella es una morenita totalmente esplendorosa. Ahí hay muchas que pueden servir, casi, pues no tan largas, pues no, pero las cortas, todas se pueden hacer en canción, en salsa, en currulao, en lo que sea. Las letras no tienen aire musical definido. Entonces alguien de pronto se interesa, uno no sabe, entonces por eso quiero dejarla más bien registrada en derechos de autores, pero no porque aspire yo a lucrarme de eso, porque pues uno sabe, uno es consciente que nadie es eterno en esta vida y que en cualquier momento puede partir. Usted acaba de mencionar otra de esas cosas que lo hace a usted definitivamente polifacético, y por eso decía yo, una persona singularmente fascinante, Felipe, y es que entonces usted es escritor, músico, porque también lo es, compositor, pescador, picarón, carpintero, acuerde de la tabla de la vecina. Y aficionado, gran aficionado de las matemáticas, de la astronomía y de estas cosas. Vámonos entonces con la tabla de la vecina para que sepan por qué usted es un buen carpintero, Felipe. Ay, esa es mi profesión, la que yo más adoro. Ya. Bueno, hacemos primeramente la historia, cómo nació la tabla de la vecina. Queridos televidentes, en el año 1955, que llegué aquí a Buenaventura, no había casas de cemento, de ladrillo ni nada de eso, porque hasta la misma alcaldía era de madera. Entonces a uno le tocaba hacer su casa de palafito, allá en la marea. Eso, el piso era después del barro, eran hasta 4 metros de altura, y de allí ahora sí, no había casa de 2 pisos, porque cómo va la marea a hacer una casa de 2 pisos. Inclusive muy pocas eran de techo de zinc, era techo de paja del monte. De allí que uno tenía que tener mucho cuidado, pues que no sé, una chispa no fuera a prender eso cuando hacía sol más que todo. Incluso cuando ya trataron de que cambiara la cosa, hubo mucho incendio que fue provocado. Unas casonas ahí grandotas ya cayéndose de madera, ahí que llegaban y le metían candela a toda una cuadra. Y así sucesivamente. Entonces, yo tenía escasamente 15 años y antes de encontrarme con mi suegro, que me casé con la hija de él y que él me hizo volver a la pesca y todo eso, que de allí escribí El pescador perdido, pues me tocó también hacer de carpintero. Entonces un día una señora pisó una tabla y casi se va al patio porque la tabla se levantó, estaba desclavada y casi se va la señora por el hueco. Entonces le dije yo: vecina, no, pues si tuviera un clavo yo le clavaba esa tabla. Entonces me dijo: bueno, y vecino, y dígame una cosa, ¿y su clavo qué le pasó? Le dije: no, yo le estoy hablando en serio, vecina. Me dice: yo también. Y bueno, y entonces ya de allí nació la composición. Yo tenía escasamente como 15 o 16 años. Entonces, una vecina tenía una tabla levantada, por eso yo le decía: con un clavo la clavaba. Pero ella me contestaba con un poco de ironía el por qué no la clavaba con el clavo que tenía. Entonces me fui a comprar clavo a la ferretería. Con gusto la iba a clavar, pero martillo no había. Lo felicito, vecino, por esa gran gozadía, pero hoy como no convino, pues me la clava otro día. Yo le dije: no, mi negra, por rendido no me doy, aunque sea con una piedra, pero yo la clavo hoy. Después que se la clavé, ella me lo agradecía: si no fuera por usted, el rancho se me caía. Pues de hoy en adelante le prometo algo sencillo: cada vez que se levante, le daré clavo y martillo. La tabla de mi vecina era de madera fina, el clavo se me doblaba cada vez que la clavaba. Me preguntó Salvador si el clavo estaba oxidado. Yo le dije: no, señor, estaba recién comprado. Después me dijo una amiga
un día que le trabajaba, que si le echaba saliva, el clavo no se doblaba. ¿Usted sabe por qué se doblaba el clavo? Porque se recalentaba. Ya. Bueno, maestro, y entonces, volviendo a este espacio donde usted ha estado capacitándose durante cerca de 9 años, y con eso vamos a terminar nuestro programa, ¿qué ha pasado allí? Cuando en ese escenario conocen sus composiciones, ¿cómo son recibidas y qué es lo que usted aprende allí en este espacio? Ese espacio a mí me cayó como anillo al dedo, porque yo era un escritor o un compositor empírico, ¿no? Entonces allí me vine a dar cuenta que, por ejemplo, la poesía tenía, en primer lugar, que no manejaba qué era verso, aunque lo escribía el verso. Y aunque escribía cuento, no sabía que el cuento se escribía en prosa. O sea, no sabía definir los dos términos, verso y prosa. Bueno, entonces, en ese curso, con un profesor como Alfredo Banín, poeta, maneja como 4 o 5 idiomas, ¿no? Y entonces, pues yo apenas llegué donde era, ¿no? Entonces ahí fue donde me di cuenta que los versos tenían métrica, que había versos pues con métrica y otros que eran libres, y con los ejemplos y todo. Entonces la copla, la décima y el soneto, esos 3 géneros se maneja con métrica octasílabos, pero todos no tienen 8 sílabas, sino que los que terminan en agudo tienen 7, pero dice pues la etnia que se le suma una, sí. Entonces por eso llaman octasílabos, sí. Y los que terminan en grave tienen 8 precisos, y los que terminan en esdrújula, esos tienen 9, entonces le resta 1, y entonces ya todos serían octasílabos. Correcto. Bueno, ya el verso libre es como el que maneja, aunque él también hacía versos con métrica, el que maneja Pablo Neruda. Por ejemplo, Pablo Neruda, un solo verso dice: el verso cae al alma como al pasto el rocío. Ese es un solo verso. Si uno le cuenta la sílaba, tiene como 12 o 14. Correcto. O él dice: puedo escribir los versos más tristes esta noche. Ese es un verso. Sí. Puedo decir que la noche está estrellada. Es otro verso. Sí. Y tiritan azules los astros a lo lejos. Es otro verso. Correcto. Esos versos son libres, no tienen rima y casi tienen 14 sílabas. Claro, pero tienen esa belleza de la musicalidad. La musicalidad de esa. ¿Qué le fascinó a usted cuando, por ejemplo, me contaba que en su niñez, sin entender lo que significaba, lo atraía algo en el himno nacional? Me parece que es la penúltima estrofa del himno nacional que dice: Ricaurte en San Mateo, en átomos volando, de ver antes que vida, con llamas escribió. Yo ni sabía que era átomo, ni San Mateo que ni el propio Ricaurte. Ni el propio Ricaurte, ¿no? Ni tampoco conocía de que era que él se había metido a un polvorín y él había hecho arder eso. Yo no sabía esa historia. Que se sacrificó. Pero me llamó la atención eso, que en átomos volando de ver antes que vida, con llamas se escribió. Esa tonalidad, esa musicalidad. Y allí se diferencia, Felipe, su interés por el aprendizaje de las técnicas, de los parámetros que han cultivado los académicos para explicar la lógica que hay en torno a la poesía y a la literatura, y que se diferencia, digo yo, maestro, de quienes la quieren cultivar solo de manera empírica y se sienten un poco incómodos o les cuesta mucho ingresar a espacios académicos. Sí, e incluso que yo mismo estoy sorprendido porque hasta que llegó Renata aquí a Buenaventura, yo escribía en prosa, pero cositas así pequeñas. Y El pescador perdido yo lo tenía escrito en verso.
Entonces ya cuando Banín comenzó a hablarnos de que no, en esa época no íbamos a tratar lo que era poesía ni nada de eso, sino simplemente cuentos y crónicas, y que ya era ¿cómo le dije? ¿Cómo es el término? Prosa, exactamente, en prosa. Entonces yo dije, no, pues aquí me la pusieron de para arriba, porque yo estoy experto en el verso. Y entonces, cuando ya nos dijo que había una posibilidad de que en ese año sacaran una antología y que iban a recoger trabajo de todo el país, y que entonces que nos pusiéramos a escribir cuentos y crónicas, y que para mandarlos para ver si nos publicaban. Entonces yo tenía El Pescador Perdido, no titulado Pescador Perdido, sino El Pescador nomás. Sí. Yo lo tenía en verso. Entonces yo dije, ahora lo escribo en prosa. ¿No? Más o menos en verso dice así: yo soy aquel pescador que pesca con atarraya y también con mallador, herramientas que no fallan. A veces llevo mi cabo y también mi buen arpón, aunque les parezca raro, también pesco tiburón. Salí de Buenaventura rumbo para La Bocana, íbamos con Doña Pura y con la señora Juana. De allí salimos a pescar y créanme que no es broma, cuando fuimos a percatar estábamos en La Gorgona. Llegamos a La Gorgona, también a La Gorgonilla, y si alguno no me cree, pregúntenle a María Emilia. Ella me estaba esperando y me dio la bienvenida y hasta me estaba guardando la mejor de las comidas. Como no quise comer porque yo ya había comido, le cuento que esta mujer me trató de presumido. De Toronto, Canadá, nos remolcó una sirena, y llegando a Panamá nos remolcó una ballena. En una noche muy oscura, mi excelente compañera nos trajo a Buenaventura y nos dejó en el barrio Llera. Yo soy aquel pescador que pesca en mares profundos y también cultivador de terreno muy fecundo. Y esto de pronto va a causar roncha, pero le agregué el último verso que dice, como yo soy también pescador y soy agricultor, yo digo, en vez de andar predicando que el mundo se va a acabar, debiéramos estar sembrando hambre que nos va a matar. Felipe, muchísimas gracias, y con esta demostración prodigiosa de memoria, pues esta composición tiene muchísimos años y también está en verso, y si él nos escucha leerla y vemos que nos equivocamos, nos corrige a solo memoria, porque la tiene también registrada en su memoria. Felipe, con esto entonces terminamos, y les decía, como pueden darse cuenta, carpintero, músico, escritor, pescador, poeta, aficionado a las matemáticas y un fascinante conversador. A usted, Felipe, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un auténtico gusto tenerlo acá en nuestro espacio de Vuelta con la Historia, y así espero que haya sido para nuestros televidentes. Para mí, yo no tengo palabras para agradecer esta oportunidad que me da Yubarta Televisión para yo mostrar parte de lo que tengo. Y esto me sirve demasiado para que la gente me conozca. Es muy bonito cuando uno va por alguna parte, como cuando entré aquí, ¿no? Y yo la saludé a ella, pero no sabiendo de que de pronto ella ya me distinguía. Y entonces cuando me dice, usted no estuvo en un evento ahí pequeño, cuando ya le miré el rostro, dije, ay, usted no es la que me tiene un papel. Y me dije, ya se lo envié a su correo. Pues sí, es muy bonito cuando uno encuentra una persona que lo conoce a uno y lo saluda. Por ejemplo, ahora con la profesora Euclinia. Yo venía para acá y ella que llegaba en una moto, y entonces cuando me hizo así y tal, y que le dije, no, es que venimos a hacer un trabajo con Gersaín acá a la biblioteca. Ah, pues mientras él llega, vamos y nos tomamos un cafecito allá, ya nos fuimos y tal, y bueno, eso es muy bonito cuando la gente lo conoce a uno, que uno no anda en cosas raras, sino que uno anda haciendo su trabajo
Pues Felipe, yo diría que lo que usted está haciendo sí es cosa rara porque usted lo acaba de decir, la escritura, según lo que nos cuenta, se está acabando y sobre todo la lectura. Bien, Felipe, ha sido una verdadera oportunidad para mí tenerlo en nuestro programa y con esto les repetimos a nuestros televidentes, queremos capturar un pedacito de esa historia viviente de Buenaventura para las presentes y las futuras generaciones. A ustedes mil gracias y nos vemos en nuestro próximo programa. A los portadores de la palabra y tiene una memoria prodigiosa, pero permanentemente está actualizándose y no ha dejado de conectarse con las preocupaciones pues como del día a día. Así que usted mezcla como las dos formas de componer y de sentir. ¿Cómo me explicaría usted la forma de definirse como narrador? Bueno, como narrador me he inclinado más por la copla porque se presta para hacer como ese doble sentido, un doble sentido bastante sutil que a veces pasa desapercibido. Y como a mí me gusta el buen humor, entonces yo creo que con la copla es la que más se adapta a mi género y a mi forma de yo presentar mis trabajos. Yo les puedo dar un ejemplo con la clase de trigonometría, por ejemplo. Yo les cuento la historia que yo no estudié, yo no hice bachillerato, yo estudié tercer año de primaria, pero conocí oí la frase trigonometría y la sola frase me llamó mucho la atención. Entonces era una muchacha que estaba haciendo ya bachillerato y estaba en décimo. Entonces yo la oía que, es que esa trigo sí, no, eso es muy duro y por aquí y por acá. Y entonces ya le dije, bueno, ¿y de qué se trata? Entonces ya ella me mostró el cuaderno y entonces encuentro allí. Ya sabemos y lo hemos escuchado y lo creemos que cada persona, cada ser humano es singular, es único, es irrepetible. Y eso es verdad, aplica también, por supuesto, entonces, para nuestro invitado de hoy, Felipe Rodallegas. Él se presenta a sí mismo como el Nayero Solitario y ustedes ya lo van a conocer. Pero yo diría que además de ser Felipe Rodallegas singular, su particularidad consiste en que además su trayecto de vida es fascinante. Se trata de un hábil portador de la palabra, cultivador de la palabra como tal, y una memoria prodigiosa le permite declamar sus coplas y sus composiciones que ha acumulado desde su propia niñez hasta su edad adulta, en la que se acerca a cerca de los 80 años, pero tiene una habilidad y una picaresca impresionante, y eso nos ha motivado a hacernos acompañar de Felipe Rodallegas una vez más en nuestro programa De Vuelta con la Historia, para recoger de él todo ese aporte que queremos entregarle a ustedes, nuestros televidentes. De que memorizaba, disfrutaba de la musicalidad que tiene la poesía, comenzando incluso por los versos del himno nacional. ¿Les está gustando la cosa? Vamos con la tabla de la vecina que me la pidió. Ah, usted está esperando la tabla de la vecina.
En una demostración de su versátil creatividad para jugar con la palabra, creó la trigonometría, composición pícara en la que conjuga el doble sentido, que se hace característico en su estilo, al que llama jocoso, y que está cargado del erotismo y el picante propio del lenguaje de las comunidades afrodescendientes en los ríos y en el Pacífico colombiano. Como es propio de los hombres de su época, no tiene familiaridad con los computadores, y en cambio sí una memoria prodigiosa. Pero su amor por la palabra lo ha llevado a doblegarse ante el poder irrefutable de Facebook, y aquí lo vemos, por primera vez frente a una pantalla buscando sus composiciones en un perfil que ha sido creado para promover la producción literaria de personas que como él participan en un proceso de formación. Pescador retirado, carpintero, enamorador, admirador de las matemáticas y ante todo narrador. Atesora en un cuaderno escrito a mano los cientos de composiciones en prosa y en verso que cada cierto tiempo revisa y reescribe buscando la perfección, siendo la escritura de copla la forma que más disfruta. Felipe, usted es un narrador ancestral, como se podrían calificar. Exponer mi trabajo poético. Dice así: soy Felipe Rodallegas, el nayero solitario. Trabajo con mucha entrega, soy social y solidario. Yo nací en el río Naya, la vereda Chavirrú, donde hay una hermosa playa con una gran longitud. Aunque mi ciudadanía es de un país fecundo, aunque parezca ironía, pertenezco a todo el mundo. Yo soy escritor de verso y en esto quiero ser claro, viajan por el universo aunque les parezca raro. También escribo canciones con mensajes muy profundos y a veces mis emociones me conectan con el mundo. No sé si será delito o de pronto una osadía, pero en todo papelito escribo Colombia mía. Si lo ven por ahí escrito, eso es de mi autoría. Claro que a mí me llaman Felipe, pero eso es de vez en cuando, porque unas me dicen Pipe cuando estamos trabajando. Gracias. Bueno, entonces les invitamos a ustedes, nuestros generosos televidentes, a acompañarnos en esta aventura de la conversación con Felipe Rodallegas. Felipe Rodallegas, el nayero solitario, como se denomina a sí mismo, es una persona alegre y jocosa, y refleja esta característica en su extenso repertorio y su estilo narrativo. Es un narrador nato y un maestro de la conversación. Manifiesta el interés por la narración y la composición desde su época de escuela, con la realización de acrósticos, y ya en su juventud escuchó y aprendió de memoria versos de Margarita Hurtado. Reconoce que aunque no entendía muchas de las cosas. Nuestro programa De Vuelta con la Historia. Es un gusto tener en nuestro programa entonces a Felipe Rodallegas. Bienvenido. Gracias. Para mí es un gran placer estar aquí con ustedes haciendo este programa. No tengo palabra para agradecer y decir lo que siento estando aquí frente a estas cámaras de una persona como Gersaín, que es un versado en la materia de manejar estos aparatos. Bueno, yo soy un gran admirador y soy versado, Felipe, en admirarlo a usted. Le he hecho un seguimiento durante varios años que he podido conocerlo y soy un admirador de sus múltiples facetas y por eso hemos querido presentarlo a usted, a nuestros televidentes y traerlo a la serie De Vuelta con la Historia, que es un espacio en el que conversamos y convertimos a la palabra en un género, en una posibilidad narrativa. Y usted es un hábil narrador, escritor, poeta, pero además su historia personal es muy interesante. Tiene una gran fascinación por los números y habilidades matemáticas. Y a diferencia de los narradores tradicionales, Felipe Rodallegas es un estudioso del tema. No se ha quedado solamente en la formación autodidacta, sino que busca con una ansiedad juvenil la formación, la capacitación, acude a cuanta
capacitación le ofrecen y sigue entonces aprendiendo. Eso es fascinante y Felipe, usted tiene, sabemos, una presentación personal que creo que quisiera usted hacer en este momento. Muchas gracias. Sí, voy a presentarme como yo suelo hacer en los eventos donde me toca